Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo, soy de Costa Rica. Primero lo que quiero es agradecer a Ágora Cuántica y a Jordi por crear esta oportunidad de este espacio. Y también a Antonio por cada una de sus reflexiones y sus valoraciones y su ejemplo. He visto todos los videos de esta serie, algunos incluso más de una vez. He tomado algunos apuntes también. Y debo manifestarles que he aprendido mucho y sobre todo pues he comprendido mejor el porqué de muchas cosas. Fui miembro del Opus durante poco más de 12 años, del año 1981 al año 1994, cuando me salí y cuando me prometí jamás regresar a un centro de esa organización, algo que he cumplido hasta la fecha. Pues salí como todos, sin patrimonio y teniendo que construir un presente y un futuro. Por suerte era joven, tenía 27 años y estaba preparado. Cuando salí era director de un centro. Se ve que se enfadaron mucho porque mis amigos de afuera y otras personas no lograban localizarme, ya que les dijeron que no sabía dónde estaban, que tenían el teléfono de mi casa, de la casa de mi familia, y hasta inventaron que estaba internado en un hospital psiquiátrico y cosas así que era algo falso. Soy abogado, soy escritor, fui profesor universitario por varias décadas y también soy creador musical. Me ha ido bien estos años, tengo prestigio, buen empleo, una experiencia profesional, muchos amigos, un pequeño patrimonio, sobre todo formado por libros y por música. No tengo hijos, estoy divorciado y conocí, como les dije, el Opus del año 81 al 94. No sé nada sobre el actual, ni he pasado por sus actividades y miembros, no sé nada de esto. No me considero ni cristiano ni creyente, me defino como una persona atea. Pero lo más importante quiero decir es agradecer a Antonio y a Claudia y a todos los que han participado en estas reuniones virtuales. Eh, Cuando me salí decidí no dedicarles tiempo a ellos. Aún así me llegaban noticias y leía pocos libros y alguna otra web. Y también incluso manifiesto que en un momento me dio vergüenza decir que había sido miembro del Opus, sobre todo pensando en el daño que hubiese podido ocasionar a terceros. Sin embargo, mis amigos conocían de esta situación. Eh, Entendí en estas charlas que nos ha dado Antonio, de su experiencia, pues muchas cosas. He aprendido sobre la naturaleza y los procedimientos de una secta, sobre que estas sectas ofrecen seguridad, yo le diría ofrecen una estructura de vida, eh, que a uno no le dicen la verdad completa, el peligro de ese plano inclinado por el cual también pasé e hice pasar a otros y muchas otras cosas más. Eh, y para finalizar, pues quisiera decir dos cosas. Primero, que puedo coincidir con casi la totalidad de los datos y observaciones de Antonio, a quien a lo lejos admiro mucho. Podría refrendar sus informaciones y datos con experiencias propias. También sus valoraciones jurídicas sobre diversos temas las podría refrendar, lo cual significa que, aunque es arquitecto, sabe mucho de derecho, nuestro amigo Antonio. Y segundo lugar, pues también quiero manifestar que admiro muchísimo a las 43 numerarias auxiliares, me solidarizo con ellas. En la persona de Claudia, le mando un gran abrazo a todas ellas. También quiero decir que conozco la Argentina, es para mí una segunda patria. Ahí tengo parte de mi familia, de amigos que son como familia, estuve allá en octubre. Admiro a cada persona valiente que ha sido decidido reivindicar su libertad. Reivindicar es un término jurídico que significa exigir algo como propio. Y sobre todo su libertad de conciencia y que gracias a ese esfuerzo pues se ha liberado de cadenas ideológicas y de manipulaciones. Eh, Decidí buscar este enlace para poder conectar con ustedes y decirles lo mucho que he aprendido y que los sigo, los he visto en diferido. Pero hoy a mediodía aquí en San José de Costa Rica, pues quería estar con ustedes y presentarme y ponerme a sus órdenes. Para mí es un gran honor conocerte, Antonio, Jordi, Carmen, Claudia. Y
todos los que están en este Zoom. Muchas gracias. Ricardo, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, ¿Se te me escucho oye? perfecto, Antonio. Sí, No, sí, se oye que muy bien. yo creo que todos te damos las gracias a ti por lo que has comentado, porque de alguna manera, pues ratifica un poco todo lo que estamos diciendo. O sea que muchas veces lo que ha pasado a la gente que nos hemos ido era que pensábamos que éramos tipos raros, ¿no? Pero luego nos hemos dado cuenta de que somos gente normal, ¿no? O sea, y que los raros son ellos, ¿no? Y que hay muchísima gente que precisamente por ser normal y por no estar loca, pues se ha ido. O sea, que quiero decirte que el que tú compartas estas vivencias tuyas y este cariño, pues a nosotros nos llena de alegría. Mira, has tocado el tema de las sectas. Yo hoy una de las cosas que traía aquí para comentar es una recomendación de un libro de un especialista en sectas en España que se llama Miguel Perlado. Miguel Perlado. ¿eh? Y el libro se titula Captados. Y ahí hace un estudio muy exhaustivo de la metodología de las sectas y yo creo que es muy interesante el leerlo pensando en la experiencia del Opus Dei, ¿no? Porque verdaderamente se puede decir que casi lo único que le falta a ese libro es ponerle nombre y apellidos, ¿no? Y luego otra cosa que has comentado es lo del plano inclinado. Entonces, yo un tema que traía hoy de los que podemos hablar, si os parece bien, ¿no? Era el asunto de todas esas cosas que se hacían antes y ahora dicen que ya no se hacen, ¿eh? Pero que sí se siguen haciendo, ¿no? Entonces, en lo del tema del plano inclinado, eso lo he leído yo la semana pasada porque está rodando por ahí, por internet. Si no lo tenéis, os lo puedo mandar porque a mí me lo han mandado. Las nuevas experiencias de los consejos locales del Opus Dei, vamos, del año pasado, ¿no? Que ha habido quien las ha fotografiado y las ha difundido, ¿no? Y a mí me han llegado y, bueno, esa publicación que no es pública, que es secreta, ya está rodando por ahí, por todas partes, como no podía ser menos en la era de Internet. Y además es una publicación que no está sujeta a ningún tipo de sentencia, puesto que no figura dentro de las 46 publicaciones que le obligaron a Agustina López de los Mozos a retirar de Opus Libros, puesto que esa sentencia fue de hace años, me parece que fue del año 2015 o por ahí, y esto pues son unas experiencias relativamente recientes. Entonces, en esas experiencias que os las enviaré a los que queráis, ahí se sigue hablando del plano inclinado, ¿eh? Y se habla también de otro tema que lo vamos a tocar hoy, que es el tema de la dirección espiritual. Y ya si queréis pasamos a tocar ese tema, ¿no? Porque ha habido hay un congreso organizado por la Universidad de la Santa Croce, que como sabéis es la Universidad del Opus Dei en Roma. Hay un pequeño congreso sobre el acompañamiento espiritual en las comunidades cristianas, ¿no? Hombre, resulta un poco chocante que precisamente el Opus Dei organice un congreso sobre eso, porque si hay alguien que nunca ha practicado el acompañamiento espiritual es el Opus Dei, ¿eh? Mm, bueno, como decía, en las experiencias de los consejos locales últimas,
aparece por todas partes la dirección espiritual. No se menciona para nada el término acompañamiento espiritual. Yo esa expresión la leí por primera vez hace unos años, porque claro, cuando yo era del Opus Dei, pues había cosas que yo veía que no se fomentaban. Por ejemplo, en el Opus Dei nunca se ha fomentado el, el estudio de los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, el curso de retiro espiritual que yo hice en el año 2014, me propuse leerme todos los documentos del Concilio Vaticano II y lo hice. Y en concreto, pues me parece recordar que fue en la Gaudium et Spes donde se hablaba del acompañamiento espiritual. No se mencionaba para nada en los documentos del concilio la palabra dirección espiritual, sino se hablaba de acompañamiento espiritual. Eso me llamó mucho la atención, fue la primera vez que lo vi. Luego otra vez que también me llamó la atención fue cuando leí digamos, el documento programático del Papa actual, del Papa Francisco, que como sabéis es el documento Evangelii Gaudium, en donde el Papa en un momento determinado se detiene a hablar del acompañamiento espiritual. Por supuesto, el Papa ahí no menciona para nada nunca la palabra dirección espiritual. Sin embargo, en los documentos internos del Opus Dei nunca se habla de acompañamiento espiritual y siempre se habla de dirección espiritual. Si a eso añadimos que te dicen quién es tu director espiritual y además te dicen que la voluntad de Dios te viene a través de los directores y no a través de tu propia conciencia, ¿eh? Pues entonces ya tenemos servido todo el panorama del control de la conciencia de los demás. Hay, con motivo de este congreso, bueno, pues ha habido gente que se ha querido apuntar al congreso. Y entonces ha habido gente que se ha querido apuntar y no le han permitido apuntarse. Me estoy refiriendo a gente de Italia, gente de Roma. ¿Por qué? Pues porque presuntamente piensan que a lo mejor son personas que van a decir alguna opinión divergente de lo que se dice ahí, ¿no? Y por otra parte, este congreso, os voy a mandar el enlace, pues es un congreso al que han invitado a 3 cardenales. Y claro, es una apuesta muy importante por parte del Opus Dei, una apuesta solapada, para tapar los abusos de conciencia, entre los que destaca sobre todo el caso de las 43 exnumerarias auxiliares argentinas, pero no solo eso, sino muchísimos casos de abusos de conciencia que continuamente se han ido denunciando en Opus Libros, ¿no? Entonces, ahí esto es un poco como, es una actuación más de política eclesiástica de la gente del Opus Dei, ¿no? Entre los organizadores de ese congreso está Eduardo Baura, al que conozco personalmente, aunque hace muchos años que no le veo. Eduardo Baura estaba en el primero del centro de estudios cuando yo estaba en el segundo del centro de estudios, o sea que convivimos un año en el Colegio Mayor Santillana. Él era estudiante primero de Derecho y luego, pues, al cabo del tiempo se fue a Roma, se ordenó sacerdote y ahora pasa por ser uno de los canonistas destacados del Opus Dei. Tengo aquí este libro que me lo compré hace años, cuando lo vi, que se titula Estudios sobre la prelatura del Opus Dei. Editor Eduardo Baura. Entonces, en este libro, bueno, pues aquí vienen muchísimas tonterías de las que ha venido el Opus Dei alardeando estos años, en las cuales el fondo de todo ello es machacar una y otra vez, empezando por Javier Echevarría, que es la primera ponencia, y siguiendo por Julián Herranz, y siguiendo por Eduardo Baura, por Giuseppe de la Torre, por Polo Callaghan, por Fernando Cáriz,
por Camillo Ruini, que era el cardenal vicario de Roma cuando se otorgó la bula Ut Sit, por Carlos José Errázuriz, Valentín Gómez Iglesias, Javier Canosa y Joaquín Lobel. Todos estos, todo este plantel de figuras son los que actúan en este libro, en donde se dicen toda una serie de tonterías que el Papa ha desmontado en los dos documentos que ha sacado el año pasado. Uno, la Predicate Evangelium, el de 19 de marzo, y otro, Ad Carisma Tuendum, de 22 de julio. Claro, no es de extrañar que todos estos señores que han tenido que envainar porque se les ha visto el plumero y se han quedado con el culo al aire, porque claro, ya queda claro que las prelaturas personales no forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene en muchos aspectos, incluido, por ejemplo, en las relaciones con los estados, ¿no? Bueno, pues ahora les da por organizar un congresito sobre acompañamiento espiritual, cuando ellos de acompañamiento espiritual no tienen ni puñetera idea, porque en la vida lo han llevado a cabo, porque para vivir el acompañamiento espiritual, pues hace falta primero tener una disposición de vivir la caridad. Y aparte de eso, pues hace falta tener otra disposición que el Papa la destaca de manera muy especial en su documento programático Evangelii Gaudium. Y es que el Papa, al hablar de acompañamiento espiritual, dice que, bueno, por supuesto, el acompañante debe ser elegido por el acompañado. Claro, hasta ahí, eso es el primer punto a tener en cuenta. O sea, pero luego el Papa dice que el acompañante se tiene que descalzar al estar delante del alma de quien le pide acompañamiento, porque eso es tierra sagrada. Lo mismo que que le pasó a Moisés cuando vio la zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dijo, descálzate porque estás en tierra sagrada. Entonces el Papa toma ese pasaje del libro del Éxodo para recordar qué es la conciencia de una persona, para recordar que es tierra sagrada. Claro, unos señores que llevan toda la vida pisoteando las conciencias de la gente del Opus Dei y de los que no son del Opus Dei, pues ¿qué coño van a decir de acompañamiento espiritual si son unos depredadores de las conciencias de los demás? Entonces, bueno, hay una persona que ha redactado una especie de memorándum, que lo tengo aquí, que os lo voy a pasar también. Está en italiano, pero hoy día con el traductor de Google yo creo que todos tenemos la posibilidad de conocerlo en todas las lenguas que queramos, ¿no? Que lo va a pasar para que se solidarice mucha gente y ya que no dejan pasar dentro del Congreso a personas que quizá opinen distinto que ellos y que a lo mejor les pondrían en primer plano sus vergüenzas, ¿no? en esta materia, pues por lo menos que se conozca este manifiesto o este memorándum en las redes sociales, en Internet, en publicaciones de todo tipo, digitales o de papel o de lo que sea, ¿no? Para que no se enturbie la verdad de las cosas, ¿no? Y sobre todo para que no hagan lo que siempre han hecho, que es que en vez de servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, lo que hacen es servirse de la Iglesia y de los miembros más
prominentes de la Iglesia para sus propios propósitos que son muy turbios. Entonces, bueno, esto es lo que quería yo decir sobre este memorándum, que va a aparecer en el diario La Estampa de Roma y que a continuación se va a difundir todo lo que se pueda, y yo creo que vale la pena hacerse eco de esto para, para difundirlo, ¿no? Creo que Carmen Charo ya ha puesto aquí en el chat el programa, el enlace del Congreso. Ahí en el enlace del Congreso veréis todos los participantes, veréis que está, como no podía ser menos, Eduardo Baura, veréis que está también Pipe Navarro, que actualmente es el rector de la Universidad de la Santa Croce, y que tuvo ese artículo tan desafortunado que lo publicó en una de las revistas del Opus, en concreto en la revista en la revista Omnes, que como todos sabéis es la revista Palabra, pero que era tan vergonzosa la trayectoria de la revista Palabra que no tuvo más remedio que cambiarle el nombre, pero sigue siendo la misma, ¿no? Y en ese artículo Pipe Navarro dijo una serie de tonterías que verdaderamente desdicen mucho de una persona que... Te hemos perdido. Antonio, no te escuchamos, estás en silencio. Pero oímos a Carmen Ahora, y a sí, Ricardo, pero... Ya está. Ya está. Vale. Bien, bueno, bien, lo que quería decir es que Pipe Navarro es uno de los que actúan en ese foro. A Pipe Navarro le conozco también, porque este estaba en el centro de estudios una promoción antes que yo, ¿no? Y luego pues también se hizo cura y ahora pues ha llegado a ser rector de la Universidad de la Santa Cruz y como digo, escribió ese artículo tan vergonzoso en la revista Omnes, en donde decía unas tonterías indignas de cualquier persona que se dedique a una profesión intelectual, ¿no? O sea, pero bueno, que eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, que esto es lo del Congreso este, no sé si queréis comentar algo, en fin. Yo, Antonio, si me permites. Sí, Antonio, sí. Este memorándum, ¿me lo puedes pasar? Que lo Ya. publicaríamos en la web, por favor. Sí, a ver, Carmen, pásaselo tú, Sí. Que yo estoy aquí un poco... Sí, te lo paso. Tengo, ¿cómo te lo paso? ¿Por el WhatsApp? Yo soy No, te María. escribo mi email aquí, así lo Vale, tenéis todos. y te lo mando, mi email. vale, te lo mando, sí. Bueno, yo quería comentar lo curioso que me parece que justo Eduardo, los dos personas de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Eduardo Baura va a hablar sobre la distinción de los roles entre autoridad y acompañamiento espiritual y el profesor David Cito, que también es de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, sobre el abuso de poder, abuso de conciencia y abuso espiritual. Es increíble. Es increíble. Los temas que se han adjudicado ellos dos. Es increíble, sí. O sea, esto es claramente quieren lavar su imagen delante de la Santa Sede y decir que nosotros somos impecables y no pasa más, ¿no? Es increíble. Sí, entonces a mí la persona que me ha mandado el artículo el escrito que va a salir en la estampa, sí que me ha pedido que le demos mayor difusión, toda la difusión a través de redes sociales y que nos podemos vincular o firmar, no sé bien cómo, pero unir al documento a título personal o como asociación o lo que veamos, ¿no? Como veamos. Ya ahora se lo paso a José María. Vale.
no sé, que alguien diga algo, ¿no? Gianfranco, di algo, di algo. Bueno, muy bien. Ah, bueno, primero lo mismo que he dicho cada vez, que es increíblemente sanador para mí estar aquí y verlos a todos ustedes personalmente. Muchos de ustedes he leído lo que han escrito y ha sido lo mejor para mí. O sea, es lo que realmente me ha ayudado a cambiar y a salir adelante y a estar bien ahora, después de años y años de no saber cómo. Es lo más importante para mí de nuestras reuniones. En cuanto al tema de de la dirección espiritual el tema en sí es importante y ya se ha dicho mucho, pero lo que a mí me da tristeza de nuevo es lo mismo que, por ejemplo, cuando veía el video de hace 8 años de Antonio Esquivias que puso Agustina en otros libros y como él comentaba que, pues no, todos los que han trabajado en la comisión y en la asesoría y en el gobierno central, no, eso es todo voluntario, usted no recibe ningún tipo de beneficio, y si fue sacerdote, entonces sí, de pronto sí, los años que fue cura le cotizamos al bienestar social. Es todo un estado mental de estas personas de no reconocer la realidad y de tratar de mantenerse en esa especie de mundo imaginario perfecto, como decías tú, Carmen, impecable, en el que todavía muchísimas personas, parece ser en el gobierno de la hora, creen que viven, ¿no? Y a todos los que nos hemos ido, pues nosotros somos una especie de, bueno, no para todas las personas de la hora, porque muchos yo sé que nos quieren, pero digamos que a ese nivel, una especie de personas peligrosísimas, los mismos que no pudimos testificar, los que quisieron testificar frente a la beatificación de José María Escrivá, de Álvaro del Portillo, los que hemos querido, si queremos ir a hablar a ese congreso, no podemos ir a hablar a ese congreso, si nos interesa, no sé, expresarle cosas a la Santa Sede, entonces todo eso como que desaparece y se descalifica y esa gente es horrible y además viven todo tipo de vidas pecaminosas, lo mismo que escribió Javier Echevarría de Carmen Tapia, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que no sé bien, honradamente decir, ustedes conocen personalmente a muchas de esas personas, más que yo también, pues he conocido a algunos, ¿no? Pero, eh, mm, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudarle a todas las personas que están dentro de la obra que necesitan esa ayuda y a las personas que se han salido? Que también tienen que recuperarse de eso. O sea, ese abuso de conciencia, ese abuso mm, de la guía en la vida para llevarlo a uno por donde quisieran llevarlo, nos dejó a muchos un rastro tremendamente dañino por dentro. Y se lo está dejando mucha gente ahora, estoy seguro. Sí. El otro lado de ese tema, como el gran congreso sobre eso, es qué se hace con todas estas personas, o sea, con nosotros. Y yo no sé si eso está incluido ahí en el tema, pues porque es un tema que suelen evitar. Esto es lo que se me viene a mí a la mente, Antonio, en este momento. Hombre, vamos a ver. Yo creo que todos estos aspectos que están saliendo, yo creo que tienen un fondo común, ¿no? Y es que, o sea, el Opus Dei de hecho es una secta. Y todos los aspectos perjudiciales de cualquier secta se dan en el Opus Dei, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos es el ocultar normas. O sea, en cualquier sociedad, ya sea la sociedad civil o la sociedad eclesiástica, ¿no? O sea, la misma iglesia, pues cuando hay algo normativo, se publica y lo conoce todo el mundo y se puede conocer antes de enfrentarse con ello. En el Opus Dei no. En el Opus Dei cualquier sacerdote numerario jamás pensó hacerse sacerdote, jamás. Todos los que nos hicimos numerarios nos hicimos con la ilusión de santificar nuestro trabajo profesional. Por eso a mí cuando me plantearon hacerme sacerdote, yo dije que no. Yo dije, no, yo no he venido al Opus Dei a hacerme cura, yo he venido a ser santo como arquitecto. Ya, digamos que desde ese momento ya me pusieron una cruz. Pero claro, es muy llamativo que la gente del Opus Dei
tiene una cantidad enorme de normativa oculta. Eso es lo típico de las sectas. O sea, que hay muchos aspectos normativos ocultos. Y luego también hay una confusión respecto del valor que tiene cada cosa. Hay una rama de la teología, que es la teología fundamental, que prácticamente para lo único que vale es para tener un criterio acerca de la mayor o menor conexión con la fe de determinadas proposiciones, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hay proposiciones que son de fe, hay proposiciones próximas a la fe, hay proposiciones que son con seguridad de fe, pero, o sea, eso lo que quiere decir es que la propia Iglesia tiene una rama de la teología en donde se estudia que no todo es lo mismo, o sea, que no tiene el mismo valor una cosa que otra. Y eso en el Opus Dei se confunde continuamente. ¿Por qué? Porque en el Opus Dei tienen un lastre que hasta que no se deshagan de él no van a sobrevivir. Que ese lastre se llama José María Escrivá de Balaguer. O sea, hasta que no se descanonice al fundador del Opus Dei, el Opus Dei no se va a ver libre de ese lastre. ¿Por qué? Pues porque para la gente del Opus Dei, y además eso lo fomentan ellos, lo importante no es la normativa, ni los estatutos, ni la normativa de la Iglesia. Lo importante es el espíritu del Opus Dei. ¿Y qué es el espíritu del Opus Dei? Pues eso no se sabe, pero el espíritu del Opus Dei es lo que diga San José María. Yo recuerdo, porque me lo han dicho muchísimas veces en charlas, que se nos ha dicho, mientras yo era numerario, que al fundador del Opus Dei no había que seguirle, sino que había que imitarle. Y no solo eso, sino que además se decía que para los miembros del Opus Dei, San José María es Cristo que pasa. Es Cristo que pasa. O sea, el título de ese libro de homilías siempre se ha utilizado en el Opus Dei para decir a los miembros del Opus Dei que para ellos San José María es Cristo que pasa. Y no solo eso, sino que ya de un modo muy explícito a mí me han dicho muchas veces que en el fundador del Opus Dei no había que tener simplemente confianza, sino que había que tener fe teologal. Fe teologal. O sea que ahí llega un momento en el que se considera a San José María muy por encima del Papa, de la Iglesia, de todo. O sea, y eso es lo que pasa en una secta. O sea, en una secta la fe ciega en el líder llega a oscurecer totalmente otras valoraciones, ¿no? O sea, ahí ya no hay sentido de la proporción. Ahí lo que diga el líder, eso es suficiente como para tirarse por un barranco si el líder lo pide. De hecho, en una meditación, después de la Segunda Guerra Mundial en Roma, en los primeros años de Roma, el fundador del Opus Dei, ante unas elecciones en las que estuvo a punto de ganar el Partido Comunista Italiano, el fundador del Opus Dei les animó a defender a la Iglesia con las armas a la gente del Opus Dei. O sea, quiero decir que el fanatismo que hay en el Opus Dei, que es un fanatismo que no reviste los caracteres de violencia externa, ¿no? Que puede revestir, por ejemplo, el fanatismo de las revueltas políticas que se ven todos los días en la televisión en determinados países, ¿no? Que ahí hay gente que ya está enloquecida con determinados líderes políticos, ¿no?
Pero el fanatismo del Opus Dei no es de ese estilo externamente violento, pero es muy violento en las conciencias porque lleva a una ofuscación total, o sea, y a una falta de criterio para saber distinguir lo que es una opinión de lo que es una cosa con más valor. O sea, en el Opus Dei jamás se ha dicho ni se dirá que San José María opina esto, no. O sea, y nadie le ha llevado nunca la contraria a San José María, ¿no? Y las cosas que dice San José María no son opiniones, sino son cosas que hay que seguirlas a pies juntillas, ¿no? Entonces, claro, ante una modificación de estatutos como la que tienen por delante, ¿no? En donde, claro, el mero hecho de modificar los estatutos ya supone una bofetada a ese artículo de la parte final de los estatutos donde dice que estos estatutos son santos perpetuos e inviolables. Claro, el mero hecho de que el Papa ha dicho que hay que modificar los estatutos, pues ya es un vendaval, ¿no? Y luego, pues, claro, ahí lo que decía esta Isabelita, la feminista, Isabelita Sánchez León, pues decía que no, que los estatutos no hay que tocarlos porque están hechos por el fundador y que están bien hechos y que no se toquen. Claro, pues sí hay que tocarlos y los van a tocar. Claro, el problema que tienen es que en estos 3 meses tienen que arreglárselas como puedan para ver qué hacen para que les acepte el Papa unos estatutos que sean conformes con la dignidad de la persona, con el derecho de la Iglesia, con el respeto a las conciencias. Claro, eso es muy difícil. La semana pasada hubo uno de los que estáis aquí que luego me puso un mensaje, me dijo, Antonio, tú eres demasiado optimista porque piensas que modificando los estatutos se arregla todo. Y efectivamente yo creo que tiene razón ¿no? O sea que modificando los estatutos no se arreglan las cosas. No basta con modificar los estatutos. Hay que cambiar a las personas, ¿no? Yo cada vez pienso más que esa medida de gobierno del Papa Benedicto, cuando destituyó a Marcial Maciel y suprimió a los legionarios de Cristo y les dijo que cuando volviera a refundarlos sería con unos estatutos distintos y con unos superiores distintos. Claro, aquello pareció una medida muy dura, pero verdaderamente fue una medida muy sabia, ¿no? Porque a los legionarios de Cristo, lo mismo que al Opus Dei, les sobraba su fundador, clarísimamente, porque tenían divinizado a su fundador. Y eso, claro, y el problema que ha tenido el Opus Dei es que después de San José María ha venido Álvaro del Portillo, que era un auténtico encefalograma plano, y que no tenía ni la más mínima inteligencia para distinguir lo que es el carisma de lo que es la institución. Estás de nuevo sin voz, Antonio. A ver, ahí, vale. Eso. Bueno, hay una cosa que yo creo que fue fundamental y es que Álvaro del Portillo, para explicar la diferencia entre el periodo fundacional y lo que él llamaba el periodo de la continuidad, él decía que durante el tiempo en que vivió San José María, él iba poniendo, quitando, añadiendo y perfilando lo que era el espíritu del Opus Dei. Y que una vez muerto el fundador ya eso quedaba esculpido y que era intocable. Claro, este modo de ver las cosas es totalmente erróneo, ¿no? Porque es un modo de ver las cosas que no distingue entre carisma e institución. Y no distingue tampoco el tiempo en el que vivió el fundador. Sí.
Antonio, yo quería acotar un par de cosas, y es que al mismo tiempo que se tiene esa, digamos, fe absoluta en lo que decía José María Escrivá, se han ido cambiando las películas, se han ido quitando cosas que él decía que las mujeres no deben llevar pantalones o cosas así, ¿no? En muchas de las películas que ahora están disponibles en línea, oh, espera, aquí aparece que tenemos un audio Perdón, por favor, cerrar invasor. vuestros micrófonos, porque hay hay un ruido de fondo un poco molesto. Cerrar los micrófonos los que no estéis hablando, por favor. Vale, sigue. Bueno, entonces, a pesar de eso, se han hecho esos cambios y no están disponibles las películas completas en su integridad, por ejemplo, de tertulias generales, sino que lo que hay ahora son extractos de las tertulias, se llaman, o algo así, ¿no? Resúmenes, abstracts de las tertulias para poder quitar esas cosas, ¿no? Y aparte de eso, cuando esta señora, la secretaria central de la obra, hace esa entrevista con estas mayormente supernumerarias en Argentina, y nada cambia. El fundador lo tenía todo muy esculpido. Vi una entrevista con otros artistas de Opus Dei, más o menos decía lo mismo. La carta que Fernando Caris le escribe a los miembros del Opus Dei hablando del Congreso dice: yo entiendo que la mayoría de ustedes no han enviado nada porque, claro, estos son temas jurídicos muy técnicos y específicos. Bueno, dicho, ustedes no tienen ni idea en lo que están metidos, nosotros sí sabemos en lo que ustedes están metidos, nosotros nos encargamos, no se preocupen. Deme la plata y la dirección y yo lo llevo. Es una actitud que se vuelve a ver una y otra vez de infantilización de la mayoría de las personas de la obra, de considerar que solamente ellos, porque tienen ese legado de Dios que viene a través de José María Escrivá, etcétera, son los que saben por dónde va el camino, los demás a seguir como ovejitas, ¿no? Y hay muchísimas personas que hemos dejado la obra y muchísimas personas que seguramente todavía están ahí dentro, pues se dan cuenta que eso no puede ser así. Yo no sé cómo cambiará o cuándo cambiará, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, que desafortunadamente ese pilar central que es Dios mismo, le dijo a San José María, así ha de ser, será así, a pesar de que el Papa cambie lo que quiera y a pesar de que... ¿Por qué? Porque esa es la realidad y lo otro son los ropajes jurídicos, cosas que cambian. Y dentro del Opus Dei, cuando yo estaba ahí, y creo que era lo que todos pensábamos, yo no sé, nosotros éramos la élite de la iglesia, la verdadera iglesia, los demás medio de ahí trataban de hacer lo que podían, ¿no? Pero nosotros teníamos el verdadero mensaje. Si usted quiere saber cuál es la nueva iglesia, cómo la iglesia realmente debe ser, mire al Opus Dei. Eso era lo que yo pensaba, lo que nosotros pensábamos ahí dentro. Y una especie en ese como complejo de superioridad que teníamos, algunos lo teníamos de un modo más caritativo, yo creo, pues nos daba pesar, nos sentíamos lástima por nosotros eran más arrogantes, pero todo eso va a lo mismo, es a ese Dios me da esto a través de esta persona y todo lo demás hay que hacer lo que sea. Entonces yo supongo que eso justifica toda clase de manipulaciones para aparentar que las cosas se están haciendo de tal manera porque nosotros sí sabemos cómo se deben hacer. Y se justifican todas esas apariencias, todas esas cosas que no son reales, como este Congreso o la Comisión de Escucha para las